Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. A esta hora varios hechos son noticia. En minutos vamos a hablar del duro mensaje de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud por el desabastecimiento de medicamentos. Además les contaremos qué dijeron los magistrados de las altas cortes y el registrador durante la asamblea de FENALCO. También les tenemos la historia de Medellín, que según proyecciones se podría convertir en la ciudad del país con más adultos mayores en los próximos años. Pero antes queremos comenzar con la polémica intervención del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ante las Naciones Unidas. No solo negó la existencia del Estado palestino, también ignoró los señalamientos de un genocidio en Gaza. Y mientras tanto, en las afueras de la ONU en Nueva York, las protestas contra Netanyahu y el apoyo a los palestinos se hicieron sentir. Saludamos a nuestro enviado especial a Nueva York, Juan Camilo Merlano. Buenas tardes, Juan Camilo. ¿Y qué es lo último? Margarita, ha sido una jornada extraordinaria en Naciones Unidas, no solo por la manifestación que ocurrió en el interior de la Asamblea General, sino por lo que ocurre en estos momentos, a las afueras de la sede de Naciones Unidas, con las manifestaciones pro-Palestina y en rechazo a Netanyahu y a Israel. Lo último es esto que ustedes van a ver en pantalla. El presidente Gustavo Petro de Colombia acaba de llegar hace tan solo unos minutos en compañía de Roger Waters, el cantante de Pink Floyd, y miembros de su gobierno, y se está dirigiendo en estos momentos ante los manifestantes pro-Palestina aquí, justo a unos pasos de la sede principal de Naciones Unidas. Recordemos que ya más temprano había dicho el presidente Gustavo Petro que se iba a sumar a esta manifestación, cuyo mensaje principal, además de condenar el genocidio en la Franja de Gaza, como ellos lo califican, es pedir el arresto de Benjamín Netanyahu, quien hace un par de horas se dirigió ante el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas, una plenaria, hay que decirlo, parcialmente vacía, por lo que fue esa protesta de decenas de delegaciones que tomaron la determinación de salir del recinto justo previo a que Benjamín Netanyahu iniciara su discurso. Veamos más detalles de ese controversial discurso de Netanyahu. Los silbidos, abucheos y salida masiva de las delegaciones del recinto de la Asamblea General opacaron a Benjamín Netanyahu. El presidente de la Asamblea General pedía orden en medio de minutos de caos. Unos cuantos aplausos intentaban contrarrestar infructuosamente la manifestación. Así quedó el recinto, parcialmente vacío. Una de las delegaciones que salió fue la colombiana, encabezada por la vicepresidenta Francia Márquez, con su puño levantado en señal de resistencia. Netanyahu, quien llevaba un código QR sobre su traje que compartía un video de los hechos terroristas de Hamás del 7 de octubre, inició su discurso mostrando un mapa titulado La Maldición, con Irán, Irak, Siria y el territorio de los hutíes en Yemen coloreados de rojo, haciendo referencia a un eje del terror. Destacó cómo los han diezmado y luego se refirió a lo que muchos países en el marco de Naciones Unidas han calificado como el genocidio en la Franja de Gaza. Aún no hemos terminado. Los últimos elementos, los últimos remanentes de Hamás se encuentran en la ciudad de Gaza y prometen repetir las atrocidades del 7 de octubre una y otra vez, sin importar cuán disminuidas sean sus fuerzas. Por eso Israel debe terminar la tarea. Por eso queremos hacerlo lo más rápido posible. Dijo que estaba ahí para desmontar todas las mentiras en contra de Israel, como la acusación de genocidio y de hambruna. Se acusa a Israel de matar de hambre deliberadamente a la población de Gaza, cuando Israel lo que hace es que alimenta deliberadamente a la población de Gaza. Si hay habitantes de Gaza que no tienen suficiente comida, es porque Hamás la roba. Hamás la roba para financiar su maquinaria de guerra. Apoyado en 2 carteleras, Netanyahu compartió lo que llamó un quiz de selección múltiple. ¿Quién ha matado más estadounidenses y europeos a sangre fría? Mencionaba varios grupos terroristas, incluido Hamás. Y al final, la opción, todos los anteriores.
Mientras Netanyahu pronunciaba su discurso en Nueva York, el gobierno de Israel desplegaba en la frontera con Gaza parlantes gigantes para que los palestinos escucharan hablar al primer ministro, quien aprovechó también para arremeter contra los países que han reconocido un Estado palestino. ¿Saben qué mensaje enviaron a los palestinos los líderes que reconocieron un Estado palestino esta semana? Es un mensaje muy claro: asesinar judíos tiene recompensa. Añadió que ese reconocimiento estatal de Palestina sería un suicidio nacional para Israel. A esta hora escuchamos la arenga del presidente Gustavo Petro, está siendo traducido por Víctor de Currea Lugo. Mencionaba hace algún momento su pasado en el M-19, diciendo que esa organización había sido solidaria con el pueblo palestino. Decía, por ejemplo, se ha cometido un crimen contra la humanidad, los genocidas tienen que ser juzgados inmediatamente, y dice el presidente Petro, se responde hablando, se responde saliendo a la calle cada vez más y se responde con armas, retomando su propuesta de un ejército internacional para la defensa de Palestina. Dice el presidente Petro sobre este ejército que tiene que ser un ejército más poderoso que el de Estados Unidos e Israel, juntos. Lo dice ante estos manifestantes pro-Palestina que han llegado en los últimos minutos aquí a agolparse tan solo a unos pasos de la sede de las Naciones Unidas, donde esta mañana habló Benjamín Netanyahu. Fue una protesta que inició a unos cuantos metros de aquí, en Times Square. Veamos más detalles sobre esa protesta. Desde muy temprano, manifestantes llegaron a uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York. Elevaron banderas de Palestina, carteles exigiendo el fin de la barbarie en Gaza, así como un embargo a las armas israelíes. También cantaron consignas que se han vuelto populares durante los últimos meses en distintas partes del mundo. E incluso se vieron banderas de Colombia ondeándose sobre la Séptima Avenida. Las protestas rechazaron la presencia de Netanyahu en Estados Unidos. Uno de los criminales de guerra está aquí. Mis padres fueron sobrevivientes del Holocausto. No se puede matar gente en nombre de quienes fueron asesinados, mis abuelos. Me criaron como antisionista. Esto no debería volver a pasar, pero está pasando. Nueva York colapsó entre las protestas y las estrictas medidas de seguridad impuestas por estos días para custodiar a los líderes mundiales que asisten a la asamblea. Las manifestaciones de hoy se ubicaron en Times Square, a menos de 2 kilómetros de la sede de las Naciones Unidas, donde Netanyahu daba su discurso. Representamos a millones de personas que se oponen a este genocidio, a la limpieza étnica que presenciamos en Gaza. Rechazamos que se le permita a Netanyahu hablar en la ONU y que Estados Unidos haya vetado 6 ceses al fuego en Gaza. Pero las protestas no fueron solo en Times Square. Algunos llegaron hasta las afueras del hotel donde se aloja Netanyahu. Esta noche se trata de disrupción porque Netanyahu no merece sentirse cómodo en la ciudad de Nueva York ni en ningún otro sitio, y esa es nuestra misión y nuestro propósito es incomodarlo por completo y a cualquiera que lo apoye, incomodarlos aún más. Algunos israelíes también protestaron. Aprovecharon la presencia del primer ministro para exigirle un cese al fuego con Hamás que logre acabar con la guerra en Gaza. Cabe destacar que hace algunos minutos el presidente Donald Trump se volvió a referir a la guerra en Gaza. Dice nuevamente que al parecer hay un acuerdo para ponerle fin a la guerra y para que se liberen los rehenes que se encuentran aún bajo poder de Hamás. No obstante, esto lo dijo también ayer, y a juzgar por el discurso de Benjamín Netanyahu, donde asegura que aún queda trabajo por hacer, no parece que la guerra vaya a acabar, por lo menos en un futuro próximo. Margarita. Juan Camilo, gracias. Así es, complejo pensar en un acuerdo. Pero no solo el discurso ante la ONU y la presencia de Netanyahu en Nueva York fueron tensos, también su viaje para llegar hasta esa ciudad, sede de las Naciones Unidas, lo fue. Y de eso nos habla María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Teresita, el avión del primer ministro tuvo que cambiar de ruta. ¿Por qué? Buenas tardes. El viaje del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a Nueva York ha generado polémica, y no solamente por sus declaraciones, como veíamos, sino por el hecho de que está en Nueva York y ha podido viajar a pesar de tener órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional. Y Netanyahu lo sabe. Por eso, para llegar a Nueva York, tomó una ruta de avión muy extraña. Acá les cuento. Salió de Israel, voló por Grecia, Italia, países con los que no tiene problema. Luego acá cruzó entre Cerdeña y Córcega.
2 islas, Córcega francesa, y los franceses junto con España han dicho que ellos arrestarían a Netanyahu si llega a su territorio. Entonces aquí voló más cerca de Cerdeña, Italia, donde además hay una base militar de Estados Unidos. Y es que todo el vuelo por el Mediterráneo lo hizo pasando cerca de las bases militares de Estados Unidos por si había un problema y evitando España y Francia, donde si pasaba por el espacio aéreo de estos dos países, lo podían hacer aterrizar de emergencia y arrestar. Evitó ese espacio aéreo y esta pequeña desviación para llegar a Nueva York son 600 kilómetros más de trayecto y más de 1 hora más de vuelo. Es decir, hizo un vuelo un poco más largo, pero jugándosela que no lo iban a forzar a aterrizar para que no lo arrestaran. Ahora, ya Nueva York no tiene problema. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no ha ratificado la Corte Penal Internacional, ninguno de sus tratados, y no es miembro de ese organismo del que sí son miembros 125 países y que en casi 30 años de existencia ha emitido 60 órdenes de arresto, incluidas la de Netanyahu y también la de Vladimir Putin, ambos en guerra en estos momentos. Ahora, solamente ha visto 11 condenas. Para muchos esto es un número muy bajito en casi 30 años. ¿Qué cargos enfrenta Netanyahu en la corte? Netanyahu enfrenta cargos por crímenes de guerra, usar el hambre como un arma de guerra. Y es que la crisis de hambre en Gaza está en el corazón de la crisis humanitaria. También por crímenes de lesa humanidad, actos de atrocidades cometidas en el marco de la guerra en Gaza. Pero esos no son todos los cargos que enfrenta. Dentro de Israel está también perseguido, enfrenta cargos de fraude y por sobornos, que el día que deje de ser primer ministro lo pueden llevar a la cárcel. Vemos así un primer ministro bastante polémico en lo que dice, en lo que hace y perseguido dentro y fuera de su país. Teresita, gracias. Muy lejos de los recintos diplomáticos, los pobladores de la franja enfrentan los rigores de la guerra y tienen pocas esperanzas de que los discursos cambien su realidad de hambre, muerte y desplazamiento. Precisamente justo antes de la intervención de Benjamin Netanyahu, la Defensa Civil gazatí reportaba 22 muertos en ataques israelíes. Gaza, donde una generación entera está siendo aniquilada, al tiempo que Israel asegura que sus ataques son dirigidos a terroristas. Una guerra que cumple casi 2 años, con más de 65.500 muertos y más de 165.000 heridos, según la ONU. Y una gran ofensiva terrestre y aérea que inició la semana pasada para tomar el control de la ciudad de Gaza. Días después, más de 150 países reconocieron el Estado palestino, al mismo tiempo que Netanyahu aseguró que no lo habrá. Y de eso se está encargando. No solo los ataques acaban con la vida de los palestinos, también el hambre, por el bloqueo de ingreso de ayuda humanitaria y la baja producción agrícola, que ha impedido la siembra de alimentos en terrenos que ahora son baldíos. Según cifras del Ministerio de Salud local, que la ONU considera fiables, más de 425 personas han muerto de desnutrición o de hambre. Más de 125 son niños. Cada día bombardeos, ataques y desplazamientos, familias incompletas, reporteros asesinados en su labor, hospitales que no dan abasto con la atención médica, tampoco con los implementos necesarios ni medicinas, mucho menos infraestructura, pues los centros de salud han sido blanco de ataques, donde Israel asegura se refugian militantes de Hamás. Desde el 1 de septiembre, 4 hospitales en el norte de Gaza y la gobernación de Gaza se vieron obligados a cerrar. Esto eleva el total de hospitales en funcionamiento en Gaza a tan solo 14. Hoy, familias buscan en el lugar donde los ataques israelíes impactaron edificios en la ciudad de Gaza. Estoy buscando a mi hijo, a su esposa y a sus hijas. Sobre las 9 de la noche nos sorprendieron llamas de fuego. La gente gritaba, las mujeres lloraban y los niños chillaban. Vimos a jóvenes que venían a ayudarnos. No podíamos salir de casa. No sabíamos qué había pasado debido a la intensidad y la oscuridad de la zona. Por su parte, Hamás aseguró que el boicot por varias delegaciones en el discurso de Netanyahu en la ONU demostró el aislamiento de Israel como resultado de la guerra en Gaza. El embajador de Palestina en Colombia rechazó la posición de Israel ante las Naciones Unidas y pidió respaldo para su pueblo, que enfrenta los bombardeos israelíes. El diplomático habló en Ibagué. No es ninguna sorpresa que el primer ministro genocida buscado por la justicia internacional
salga en las Naciones Unidas a decir lo que siempre ha dicho. Él siempre ha estado en contra de la creación de un Estado palestino. Y no solo eso, sino que fue uno de los que más alentaron a que el primer ministro Isaac Rabin fuera asesinado. Él se opuso a la retirada del Sinaí, se opuso a la retirada de la Franja de Gaza y siempre se ha opuesto a todo lo que es palestino. Y siempre hemos sabido que su objetivo final es expulsar a toda, o si no, aniquilar al pueblo palestino. Y esto no viene desde 2 años o desde el ataque del 7 de octubre, sino desde décadas. Netanyahu se reunirá con Donald Trump este lunes, quien, después de reunirse con varios líderes árabes, manifestó que no permitirá la anexión de Cisjordania. Más adelante, otros hechos del mundo. Claro que sí, Margarita, gracias. 12:47. Y en Noticias de Colombia, pongan mucho cuidado a esta información. En promedio, 12.000 personas quedan con algún tipo de incapacidad permanente por accidentes de tránsito. La mayoría de ellos son motociclistas. Eduardo Hernández, buenas tardes. Usted nos tiene el panorama completo. Adelante. Hola Tatiana, una feliz tarde para usted. Pues mire, a pesar de que el promedio es de 12.000 indemnizaciones por incapacidades totales y permanentes causadas por accidentes de tránsito al año, en 2022 esa cifra superó las 17.000 atenciones. Lamentablemente, como lo vemos en la siguiente gráfica, quienes más están quedando en esta difícil situación son los motociclistas y particularmente aquellos que pertenecen a los estratos más bajos. A continuación, les presentamos esta preocupante radiografía, un tema que presenta el gremio de los aseguradores, pero también escuchamos lo que dicen los motociclistas. Quedar postrado en una cama y dependiendo de algún familiar o cuidador es el panorama de miles de personas que se accidentan en el país, la inmensa mayoría de ellos motociclistas. Daños cerebrales severos, amputaciones, temas de médula espinal, ¿sí? Pues son daños que afectan, digamos, su movilidad o requieren un cuidado permanente que muchas veces, pues, también, digamos, personas del hogar terminan, digamos, como un apoyo para que estas personas puedan tener una vida cotidiana. En estos casos, el SOAT responde con una primera indemnización y de ahí en adelante las víctimas deben tramitar ante el sistema de seguridad social una pensión por incapacidad. De acuerdo a la pérdida de capacidad laboral, pues tiene una indemnización que va alrededor a precios de 2025 de 8.400.000 pesos. Este fenómeno se acentuó después de la pandemia con el crecimiento acelerado del uso de la moto. Hoy en día, las motocicletas representan el 63% del parque automotor del país. Y lamentablemente, pues son personas de bajos ingresos, cabezas de hogar y nuestros jóvenes en edad productiva. Eso tiene un costo enorme a nivel de productividad y para la economía del país. Se nos están lesionando de manera permanente, que muchas veces pues no puede, digamos, volverse a retornar laboralmente. Son actores viales vulnerables. La carrocería es su propio cuerpo y lamentablemente son ellos quienes están dejando de lejos el mayor número de muertes en las vías. En 2024 casi 5.200 moteros perdieron la vida, una cifra que casi quintuplica la de los peatones, que son los segundos actores viales que más fallecen en las calles. ¿Y ellos qué dicen ante este panorama? A nosotros como líderes de motociclismo también nos preocupa el alto grado de accidentalidad, por eso salimos a capacitar a nuestros compañeros a las calles, a las empresas, totalmente gratis. Pero también hay que bajarle un tema al estrés que tenemos en las vías, de salir apresuradamente, salir siempre de carrera y con el tiempo contado. En los primeros 6 meses de este año, las aseguradoras han desembolsado 1,5 billones de pesos en atenciones en salud para personas que se accidentan y en el 90% de estos choques está involucrada una moto. Sin embargo, el 58% de ellos transita sin el seguro obligatorio. Es clave decir que no en todos los casos es el motociclista el responsable del accidente. Lo estábamos viendo en esta última imagen, como ese motociclista aparentemente resbala por el material de la pintura. Hay factores como el mal estado de la malla vial, la imprudencia de quienes manejan carros o camiones, los que generan también estas terribles cifras y estos terribles accidentes, pero lamentablemente sí es el motociclista el que lleva la peor parte.
Pues Eduardo, a propósito de eso que usted menciona, los accidentes de motocicleta están entre los más graves en Colombia y muchos de ellos, también lo mencionábamos hace un instante, terminan en lesiones o traumas con daños irreversibles. Pues hablamos con un conductor que hoy enfrenta una dura experiencia tras vivir uno de esos siniestros. Miguel Arévalo es corista de música vallenata y se dedicaba en una motocicleta a realizar domicilios en Riohacha cuando fue impactado por un vehículo que pasó por encima de una de sus piernas, esa misma que perdió tras el siniestro. Venía una camioneta doble cabina invadiéndome el carril. Yo iba en mi derecha y él venía de frente. Entonces yo cuando lo vi le pité pi, pero el tipo hizo caso omiso. Pasó, cuando yo lo vi a 5 metros de donde estaba yo cogí y me tiré con y domicilio, todo eso se botó y como la pierna, al tirarme la pierna me quedó montada encima del cojín y me la cogió con las 2 llantas y me la trituró todita. En Riohacha es constante que los motociclistas no utilicen cascos, vayan más de 2 personas en una moto, que conductores conduzcan en estado de alicoramiento y que se generen accidentes por la omisión de las señales de tránsito. Así vayas tú con toda la protección del mundo, si un vehículo, un carro, atropella a un señor que va en una moto, puede llevar casco, puede llevar rodillera, puede llevar lo que quiera, que se lo lleva y lo puede hasta matar, porque es que la gente ahora no respeta las señales de tránsito, la gente ahora no respeta nada. Bueno, igual manera como los carros, como las motos también, de igual manera no respetan nada. La vida de Miguel ahora es una lucha constante por sobrevivir en medio de las dificultades y de saber que sus sueños se han visto truncados por un accidente en motocicleta. Mientras que en Caquetá se presentan también casos muy graves como el de un hombre de 60 años de edad que salió en un mototaxi para su trabajo en el municipio de San Vicente y resultó involucrado en un accidente de tránsito que lo dejó postrado en una cama. Por su estado de salud, los familiares tuvieron que radicarse en la ciudad de Florencia. Recogió una moto que era un mototaxi que iba y entonces él, a lo que se le montó la moto y salió, el otro muchacho que venía en una moto, entonces los recogió de una y los tiró lejos, ¿sí? Se le metió, por la otra tenía muy rápido, entonces se le metió. Y ahí fue donde subió el accidente, cayó como a 6 metros. Y ahí se recogió, se metió al hospital de San Vicente. Y de ahí fue trasladado aquí a la Mediláser de Florencia. A los 2 meses, más o menos, nos lo entregaron. Ya no había más que hacerle. Han pasado 8 meses del accidente, pero según el pronóstico de los médicos, solo un milagro lo puede sacar de su grave estado. Precisamente una de las mayores causas de accidentalidad en las vías del país, donde se involucra una motocicleta, está relacionada con la falta de pericia, imprudencias o el no acatar las señales de tránsito. Juan Andrés Beltrán, usted se puso en los zapatos del motociclista, ¿con qué se encontró? Buenas tardes, mire, efectivamente nos pusimos el chaleco, el casco y por supuesto acompañados de un experto instructor nos explicó unas de las razones principales por las que se generan este tipo de accidentes. Precisamente la falta de capacitación es una de las causas que generan más siniestralidad para los motociclistas. También hicimos algunos recorridos, exploramos algunas de las formas, de las situaciones que generan mayores accidentes, pero también hicimos un corto recorrido y allí también pudimos evidenciar los riesgos a los que se ven abocados por cuenta a veces de la irresponsabilidad de otros actores viales y los riesgos también que implica a veces las fallas en la infraestructura. Hablamos con el experto y les preparamos el siguiente informe. La falta de pericia a la hora de conducir una motocicleta es una de las principales causas de accidentalidad. Por eso es necesario conocer las normas y alistarse. La motocicleta se debe revisar primero que todo. Okay. Eso se conoce como una inspección preoperacional. Tenemos que conocer obviamente los fluidos, ¿listo? Tenemos que mirar el estado de las llantas, mirar el funcionamiento de las luces, que las luces obligatoriamente en la norma dice que tienen que estar siempre encendidas. Siempre encendidas. Por mecanismo de seguridad. Si implementamos gastos en un celular, podemos gastar 1 millón, 2 millones, 3 millones en un celular, ¿por qué no pensamos en la seguridad en nuestras cabezas? Porque es importante tener en cuenta que el casco es obviamente certificado. ¿Listo? La talla del casco, no te puedes comprar cualquier casco. Los riesgos se multiplican cuando las motos avanzan en medio de vehículos. Bueno, podemos simular que estos son como si fueran vehículos dimensionados a alta dimensión, tractocamiones. Lo primero es que los conductores no nos pueden ver.
porque fácilmente vamos a generar puntos ciegos. Y lo segundo, y eso hay que tener en cuenta, es que pueden generar dos efectos. En altas velocidades, el efecto vórtice y el efecto Venturi. El efecto vórtice es que todo se expulsa hacia los costados, vamos a recibir esas ráfagas de viento. Y el efecto Venturi es una absorción. Fácilmente se pierde, ¿listo?, un control y estabilidad de la motocicleta. Y nos puede absorber y generar un siniestro vial. Y más aún cuando no se utilizan direccionales y se realizan movimientos abruptos. Bueno, este es uno de los primeros errores que podemos tener en cuenta en la conducción. Lo primero que debemos tener claro es que el no colocar el direccional puede generar un siniestro vial. El no mantener el carril y el adelantar por derecha. Cuénteme, ¿qué pasó acá en el carro con ese movimiento? Estos movimientos e imprudencias son los que nos generan grandes riesgos tanto nosotros que vamos en el vehículo como para el mismo conductor de la moto. Una de las conductas más frecuentes de los motociclistas es el llamado zigzagueo, que según el instructor solo debe hacerse con conos y bajo supervisión para desarrollar la pericia, pero nunca entre vehículos. El hacer esto en la práctica fácilmente permite un mejor control y balanceo de la motocicleta, pero hacer esto entre los conductores es uno de los riesgos más altos en siniestrabilidad, conocido también como accidentes. Es importante tener en cuenta para no afectar tanto al conductor de la motocicleta y a los demás conductores. Aparte, el acompañante es uno de los que más sufre en caso de accidentes, siniestros viales. Respetar las normas y no exceder la velocidad es fundamental para la seguridad de todos los actores viales. Bajo implementación de ley, la velocidad máxima es 50 km por hora, pero algunos tramos, como aquí, vemos a 30 o 20 km por hora. ¿Por qué motivo? En caso de reacción por peatones, ciclistas, motociclistas y demás actores viales. Es mejor evitar siniestros viales. Bueno, pues ahí está el panorama que es preocupante y a propósito saludamos a esta hora al profesor José Stalin Rojas, es el director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional. Profesor, muy buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol y quisiera comenzar, pues bueno, ahí está el panorama. Según su experiencia, ¿cómo nos puede explicar por qué sigue creciendo la cifra de muertes de motociclistas en el país? Es que lo veíamos hace un instante en ese informe que salió, ya supera las 5.000 muertes al año. Efectivamente, los accidentes y muertes en la vía es el final de una cadena. Lo que hay que corregir también es el inicio de la cadena. Y esto tiene que ver de que las licencias de conducción en motos tienen que realmente reflejar que quien porte esa licencia de conducción tiene las condiciones y competencias para conducirlas. Y eso se refiere que las escuelas tienen que dar una muy buena formación de conducción en motos y que la licencia debe reflejar realmente esa competencia. Aquí no podemos también que la licencia de conducción se la envíen por correo o que la licencia de conducción realmente no refleje la capacitación que han tenido. Pues justamente está fallando ese tema de la formación entonces de los motociclistas, pero ¿qué pasa con los demás actores viales, profesor? La motocicleta tiene una doble condición de que es vulnerable con un vehículo, con un camión, pero también genera riesgos a los otros vulnerables, que son los ciclistas y los peatones. Cuando la moto es vulnerable con un automóvil o con un camión, ahí justamente la responsabilidad es justamente del conductor de la moto, del vehículo, carro o camión como tal. Y también lo que mencionaban, los puntos ciegos. Entonces es una corresponsabilidad entre los actores viales de que hay que cuidar al más vulnerable. Desafortunadamente aquí son los motociclistas y muchas veces los ciclistas. Sí, señor, es una corresponsabilidad, pero adicionalmente, profesor, ¿qué responsabilidad tienen los gobiernos locales, el gobierno nacional en este problema de seguridad vial? ¿Por qué las ciudades no han podido controlar esto? Vemos que además hay un crecimiento desbordado del parque automotor. Sí, falta justamente mucha cohesión social. Digamos, el enfoque de visión cero hay que revisarlo constantemente porque eso significa que todas las instituciones, por ejemplo el Estado, deben estar orientadas a cuidar la vía. Entonces, el enfoque de visión cero hay que revisarlo. La Agencia Nacional de Seguridad Vial sí está haciendo unos esfuerzos muy interesantes en ese sentido. Pero también se necesita que se promulguen leyes. Afortunadamente va avanzando este tema de la licencia por puntos, donde se convierte en ley a medida que se cometen accidentes y se identifican los responsables, van perdiendo puntos hasta que se le quita la licencia plenamente. Y eso es una buena señal para conducir con responsabilidad. Bien, profesor José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional. Gracias por estos minutos con Noticias Caracol. Gracias a ti, que estés muy bien.
A la 1:01 p.m, vamos a cambiar de tema porque en Barranquilla, bajo pronóstico reservado, permanecen 10 de las 15 personas que aún continúan hospitalizadas tras ingerir licor ligado con metanol. Noticias Caracol pudo hablar con varios de los pacientes que se encuentran en recuperación. Margarita Ariza, ¿qué dicen? ¿Qué le contaron? Hola Lucía y televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente tuvimos la oportunidad de ingresar a las instalaciones de el nuevo hospital de Barranquilla y escuchar los testimonios de 4 de las personas que se mantienen en observación aquí en este centro asistencial. Ellos nos contaban que todos estaban sabidos de lo que estaban consumiendo. El licor que diariamente consumen, pero que se alertaron ante síntomas como dolores de cabeza, dolores estomacales, y por sus propios medios algunos llegaron hasta este centro asistencial, otros fueron traídos en motocarros, en motocicletas y en ambulancias por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que hizo un barrido por todo este sector. Mire, uno de ellos le contó a Noticias Caracol qué pasó, por qué tantas personas en el sector del boliche resultaron intoxicadas con este licor. En el siguiente informe, los testimonios. La sonrisa en el rostro de Ricardo Molina lo dice todo. Hombre, yo pensé que de pronto me iba a morir, pero gracias a Dios y gracias al Todopoderoso que estoy con vida. Este hombre de 60 años es una de las 27 personas intoxicadas con licor que ingresó a la red hospitalaria de Barranquilla. Cuando ya llevaba la segunda botella le sentí el sabor diferente. Entonces paré el consumo y empecé a sentir malestar acá en el estómago. Fue cuando me vine para acá, para el hospital. En una de las salas del hospital, hasta donde pudimos llegar, también encontramos a Oscar, un habitante de calle. Él recuerda cómo muchos aprovecharon el momento en que auxiliaban al preparador del licor para llevarse el que había quedado envasado. Después que se lo llevaron aquí al hospital, allá quedaron botellas en la mesa. Ya, y más de uno cogió unas botellas de la mesa y se las tomó. Aprovecharon y se murieron. Así se murieron. Y yo no sé por qué estaré con vida, pero yo cogí una botellita, nada más me tomé 2 tragos y los demás coletos me pidieron a mí. Y se las di. Álvaro y Oscar, otras 2 personas en proceso de recuperación, dicen haberse aferrado a Dios para salvar sus vidas. Yo pensé que no iba a morirme, pero estaba viendo a Dios, que Dios, el Señor, ayúdame y estímame. Gracias a Dios, sí, para lo que estoy escuchando de los compañeros que han bebido. Conscientes de una segunda oportunidad, aseguran no volver a tomar licor. ¿Y vas a volver a tomar ese trago? No, nunca. ¿Cómo le ocurre? En UCI del Hospital Barranquilla y en la Adelita de Char permanecen 10 pacientes en estado de máxima gravedad. Mientras tanto, las autoridades desplegaron operativos para evitar que se siga vendiendo la bebida a base de metanol que ocasionó la intoxicación masiva que ya deja 11 personas muertas. En diferentes zonas de la ciudad se realizan rastreos para decomisar esos brebajes que se elaboran de manera clandestina. Argemiro Pion, buenas tardes. ¿Qué resultados hasta ahora se tienen de esos operativos? Lucía, buena tarde. Mire, la policía nos informa que en las últimas 48 horas han ejecutado 2 operaciones en el suroriente de Barranquilla que dejan hasta el momento cerca de 600 botellas incautadas, entre vacías y llenas, con un líquido que según las autoridades podría tratarse de licor adulterado. De acuerdo con la investigación, durante estas operaciones pudieron evidenciar además la realización de una práctica tipo alambique para adulterar, falsificar licor, y también encontraron allí otros elementos que según la policía eran utilizados para llenar estas botellas y distribuirlas en diferentes zonas de la ciudad. Durante la noche y madrugada, las autoridades se tomaron varios establecimientos en el sector conocido como El Boliche, en el centro de Barranquilla, lugar donde se registró la intoxicación masiva. Funcionarios de la alcaldía y policía verifican que no estén consumiendo ni vendiendo bebidas que contengan metanol. Lo que tiene que ver con unos cercos epidemiológicos en donde la policía ha requisado, tal como lo manifestaba hace muy poco tiempo, 975 requisas a distintos habitantes de calles para revisar si tienen alguna botella con este tipo de licor.
En medio de estos operativos, la policía reporta la incautación de varias botellas con una bebida que era elaborada de manera clandestina. Que en el barrio Las Nieves, en una vivienda, hayamos realizado la incautación de 285 botellas, algunas vacías, otras llenas con licor presuntamente adulterado, 180 estampillas de 120 tapas, de 105 elementos que eran utilizados también para la dosificación. Ahora están detrás de otras personas que también producen este tipo de producto. De acuerdo con la investigación, las bebidas incautadas eran producidas y almacenadas en un inmueble que ya había sido sometido a extinción de dominio. En el momento del operativo no había personas en el lugar. Allanamos un establecimiento o una vivienda que ya había sido allanada en otras oportunidades, donde también se había encontrado este tipo de elementos y sustancias, y encontrábamos que se encontraba con alguna medida administrativa de suspensión del poder dispositivo, y esto pues también será objeto de investigación para lograr establecer quién estaba administrando este bien inmueble. El puesto de mando unificado instalado en el comando de la policía seguirá operando durante el fin de semana. Cada día aumentan los estragos en el Meta por los cierres intermitentes de la vía al llano. El turismo, los eventos deportivos y el comercio reportan millonarias pérdidas en el Meta. Snyder Rico, ¿qué dicen los gremios? Hola Catalina y televidentes, buenas tardes. Los gremios están alarmados. Le cuento una cifra. Solo el turismo, la cadena de turismo del departamento del Meta perdió con la cancelación de los Juegos Panamericanos aquí en Villavicencio alrededor de 13.000 millones de pesos. Hoteles que ya las delegaciones de 30 países del mundo les habían dado una reserva por adelantado del 30%, ahora no saben cómo la van a reembolsar, teniendo en cuenta de que ellos reinvirtieron esos recursos para atender la demanda de los deportistas que llegaban a la región. Y ni decir del comercio, que reporta bajas, ventas en bajas hasta el 50%. Villavicencio perdió la sede del Panamericano Atletismo por culpa de los cierres de la vía al llano. La organización decidió llevarse la competencia para Bogotá y la región se quedó con todo preparado para recibir a las delegaciones de 30 países del mundo. Calculaba en 13.500 millones de pesos el impacto no solamente del Panamericano U20, sino también del Nacional Sub-20, que también estaría a partir de ayer aquí en la ciudad. Generaría cerca de 480 empleos directos, cerca de 250 empleos indirectos. Más o menos 3.500 millones de pesos se perdieron para el tema de hospedaje, cerca de 2.200 millones de pesos se perdieron para el tema de alimentos y bebidas, más o menos 2.500 millones de pesos para el tema de transporte, tanto interno como el transporte especial intermunicipal. Los 18 días de cierres intermitentes ocasionan pérdidas de más de 50.000 millones de pesos diarios. El gremio de comerciantes reporta bajonazo en sus ventas. Estamos altamente preocupados porque los comerciantes siguen sufriendo con este proceso de la vía. La disminución está en un 50% en el comercio. Estamos perdiendo alrededor de 50.000 millones de pesos diarios. Los empresarios ya están pensando en reducir su planta de colaboradores. Los asaderos de comida típica llanera no son ajenos a la problemática. Sin la llegada de turistas, las ventas están por debajo del promedio. Como asaderos nos hemos visto afectados, ya que se han reducido las ventas en aproximadamente un 50%. Normalmente nosotros sacamos alrededor de unas 20 faldas para el consumo de la población que viene, pero se ha venido reduciendo a unas 7, 8 faldas nomás que se sacan al día debido a la disminución que se ha visto debido a este cierre de la vía. Los hoteles están reportando cancelación de las reservas y una ocupación de apenas un 20%. Esta es la pista atlética del Estadio Bello Horizonte Rey Pelé, que se construyó exclusivamente para atender el Panamericano, que se duraron casi 2 años detrás para poder hacer este evento aquí en Villavicencio. Y lo peor de todo es que, por ejemplo, no se pudo estrenar. Ahora, pues obviamente hay que buscar otros eventos internacionales porque está certificada. 14 deportistas de Villavicencio que iban a competir en este Panamericano, tan solo 4 viajaron a la ciudad de Bogotá porque los otros no pudieron hacerlo, teniendo en cuenta que los momentos, ya inició la competencia y los momentos o el tiempo para poder recuperarse pues no les va a dar, y esto hace que su nivel de rendimiento pues baje en la competencia.
Sí, Snyder, lamentable. Es lo que pasa del lado del Meta. Vámonos hacia el otro lado también, del departamento de Cundinamarca, porque lo cierto es que las condiciones de movilidad siguen siendo críticas. A pesar de las estrategias para el tránsito de carga pesada y vehículos de pasajeros, los cierres provocan demoras de más de 10 horas. Además, niños y jóvenes no pueden llegar a sus colegios en Chipaque. Julián Ríos, ¿cómo está la vía en este momento? Hola Ana Milena, muy buenas tardes. Pues yo estoy aquí en un punto intermedio entre el municipio de Chipaque y la vereda de Caraza. Y esta imagen ha sido constante, como usted también bien lo sabe, ha sido constante durante 18 horas. Son largas esperas, largas filas y por ejemplo en estos puntos son esperas de más de 4 horas, lo que perjudica no solo la movilidad, sino también el transporte de alimentos, medicamentos y todo el suministro que tiene que ver con mercancías a los municipios del oriente de Cundinamarca. Hoy hablamos con los comerciantes que tienen emprendimientos, por ejemplo, no pueden transportar hacia Bogotá cuajada y queso que se produce en esta región. Esto es lo que dicen los comerciantes aquí en este punto de la carretera al llano. Los salones y pasillos del Colegio Pío X en el municipio de Chipaque, Cundinamarca, están desocupados. Por hoy, las clases fueron suspendidas por la difícil situación de movilidad que se registra en la región, producto de los cierres de la vía al llano. Tenemos estudiantes que no han podido venir a estudiar, que hemos hecho el esfuerzo de mandarles trabajo para la casa. Hay estudiantes que para venir a la institución se arriesgan, se vienen caminando desde las veredas lejanas, inclusive las rutas hacen el esfuerzo de traer a los estudiantes, pero se quedan, digamos, en los diferentes, se quedan represadas. La llegada al colegio no solo es difícil para los estudiantes, los profesores también tienen que correr riesgos para asistir a su trabajo. Algunos otros maestros venimos en motocicleta, nos ha tocado tomar rutas alternas, ya han habido accidentes, caídas, porque pues las condiciones de las vías terciarias tampoco es que sean muy buenas. Y los niños, pues que son el sentir más difícil, que para nosotros lo más duro es ver que ellos, algunas rutas fueron canceladas hace más de 15 días, el servicio. En medio de esta situación crítica también se ha visto perjudicada la producción de lácteos en la región del oriente de Cundinamarca. Fábricas como esta de queso y cuajada aquí en Chipaque, Cundinamarca, están paralizadas porque su producto, la leche, no les llega a tiempo. Lo que pasa es que por las afectaciones en la vía, la leche no nos está llegando a tiempo. Entonces, producción se nos demora en salir y todo eso, y más para enviarlo a Bogotá. La movilidad en el kilómetro 18, donde se registró el derrumbe de hace un mes, sigue siendo complicada. Las esperas son largas y los trayectos superan las 13 horas. Ayer salí a las 5:30 de la mañana del terminal y de aquí de Yomasa al túnel gasté 7 horas y media y no pudimos pasar y nos tocó devolvernos. Todos habilitan 2 horas bajando, 4 horas subiendo, pero nosotros como municipio nos seguimos viendo demasiado afectados. Los transportadores, ni pasajeros, ni nada se van a consumir alimentos aquí. Estamos afectados totalmente, las ventas nos han bajado un 90%. Los trabajos en el sitio del derrumbe para retirar la piedra y la tierra están suspendidos mientras que se soluciona el problema estructural en la parte alta de la montaña. Este es el municipio de Une, Cundinamarca, que también se está viendo seriamente afectado en el transporte de mercancías, alimentos y en lo que tiene que ver con la movilidad. Tiene una carretera veredal, una carretera que se puede habilitar que se le llama el kilómetro 19, pero está en condiciones difíciles. Por eso también se necesita la intervención del gobierno departamental y de las autoridades para que puedan arreglar esa carretera que podría darle un aire a esta salida a la vía al llano. Mientras tanto, pues la situación permanece así, sigue cerrada la carretera, están en horarios permanentes y en contados minutos darán 2 horas bajando los vehículos que van hacia la capital del llano, pero siguen las personas aquí represadas y esperando a que se solucione esta crítica situación que se presenta aquí en la vía al llano.
1:15 p.m. Hoy el pacto histórico, el partido del presidente Gustavo Petro se debate entre esta pregunta: si va o no a una consulta interpartidista el próximo 26 de octubre para elegir a su candidato presidencial. No hay claridad, hay confusión y es un tema bastante técnico, jurídico, muchos dicen que hasta enredado, que hoy les vamos a explicar qué es lo que ha pasado. Se dio una decisión del Consejo Nacional Electoral, luego una judicial del Tribunal Superior de Bogotá, luego una interna del partido diciendo que no van a la consulta, pero la que más pesa a esta hora es la decisión del líder máximo y natural de esa colectividad, el presidente Gustavo Petro, que dice que su partido, los movimientos que lo integran hoy, haciéndolo una sola fuerza política, deben elegir a sus candidatos al Congreso y, más importante, el candidato presidencial en las urnas el próximo 26 de octubre. Aquí les tenemos la explicación de este enredo político. El pacto histórico se enfrenta hoy al inminente cumplimiento del viejo adagio que establece: donde manda capitán, no manda marinero. El partido tiene hasta el final de la jornada de hoy para definir si se inscribe o no a la consulta interna, y en las últimas 24 horas han pasado del sí al no y aparentemente regresarán a su posición inicial atendiendo el pedido de su líder natural, el presidente Gustavo Petro. A pesar de que la Colombia Humana logró las pretensiones de su demanda y el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la registraduría permitir la inscripción de todos los candidatos del pacto para la consulta interna del próximo 26 de octubre, dejando sin efecto la decisión del CNE que excluyó al movimiento de la fusión de partidos, minutos después se conoció este comunicado del Comité Político del Pacto Histórico, en el que anunciaban que desistían de participar en la consulta para elegir candidato presidencial y utilizarían el mecanismo únicamente para definir sus listas al Congreso. Los precandidatos acataron la decisión, menos uno, Daniel Quintero, que dijo que no compartía la cancelación de la consulta e incluso hoy temprano se inscribió como candidato ante la registraduría. Le prometimos a la ciudadanía que no iba a ser con bolígrafo, le prometimos a la ciudadanía que la gente era la que iba a decidir cuál es el candidato. Y venimos acá a ofrecer nuestro nombre a los colombianos, al pacto histórico. También hizo su inscripción la exministra de Salud, Carolina Corcho. Y vino el factor de mayor peso, este mensaje del presidente Petro: el pacto histórico debe ir a consulta popular. Es el pueblo el que tiene derecho a elegir sus candidatos o candidatas. El comité político del partido se reunió esta mañana para analizar la postura de su jefe natural, abriendo la posibilidad a revivir la consulta. Nosotros asumimos, porque es con el presidente Petro, no de ahora, sino de antes, que hemos construido esta estrategia. Pero el presidente Petro es un líder que también necesita conocer las características y sobre todo los detalles jurídicos de lo que implica una decisión. ¿Cómo es posible que un comité decide que la consulta no va y por el trino de un presidente se está cambiando todo? ¿Uno cómo puede entender eso? Sí, yo creo que ahí tienen que definitivamente comunicarse y ponerse de acuerdo, y que esa comunicación sea asertiva por el bien del proyecto político y por el bien de todos los que estamos participando en este proceso. El presidente Petro dijo el domingo a los integrantes del pacto que si tanto les preocupa la aspiración de Quintero, se unan alrededor de una sola candidatura y lo derroten en las urnas. Precisamente María José Pizarro viajó a Nueva York con el presidente para definir el futuro de su aspiración, que anunciará hoy a las 5 de la tarde. Precisamente para entender este asunto y ahondar en las implicaciones de esta situación que enfrenta el partido de gobierno, vamos a saludar a esta hora a nuestro analista político Gabriel Cifuentes. Gabriel, buenas tardes, y le pregunto de una vez, ¿usted cree que la consulta está más viva que muerta ahora con la orden del presidente Gustavo Petro? Sí, María Camila, muy buenas tardes. Efectivamente, la orden del presidente Gustavo Petro significa rebarajar lo que el comité político del pacto histórico había decidido frente a la incertidumbre jurídica y también frente a la presión de ciertos precandidatos que ven en Daniel Quintero una amenaza frente a las candidaturas presidenciales y a la consulta del Frente Amplio del mes de marzo.
Pero ahí hay una pregunta clave que ya le planteaba Juan Camilo Cortés a una de las precandidatas, Susana Muhammad, y cuál es el mensaje que se envía cuando un comité político que representa todas las fuerzas que hoy integran el pacto histórico toma una decisión de no ir a la consulta, y esto está cambiando por la orden del presidente Gustavo Petro, enviando también ese mensaje, para muchos implícito, lo dicen desde el pacto histórico, de apoyo a Daniel Quintero, que tiene la misma postura. Efectivamente, María Camila, el presidente Gustavo Petro no solo le abrió la puerta a Daniel Quintero a la consulta, sino también que ha señalado que tiene que ser la gente quien elija a sus candidatos o candidatas a través de la consulta. Sin embargo, María Camila, si me permite, aquí hay dos factores. El factor jurídico, porque la decisión del tribunal ayer fue suspender temporalmente la decisión del Consejo Nacional Electoral de excluir a progresistas de lo que sería la unificación de un partido para que este partido unido pueda ir a una consulta, y por el otro lado está el factor político. Políticamente, el presidente Gustavo Petro quiere que Daniel Quintero participe en una consulta abierta, porque de no participar Quintero en una fecha fría podría restarle fuerza de movilización y demostrar debilidad frente a la verdadera capacidad electoral del pacto histórico. Gabriel, le quiero preguntar si usted coincide con esas críticas que dicen que aunque ir a las urnas enmarca a todas luces la democracia, en este caso no hay coherencia en el partido del gobierno en querer activar el aparato electoral en un 30% y gastar 200.000 millones de pesos para definir un solo candidato presidencial, o si finalmente salen de la consulta, elegir sus listas al Congreso. La democracia, que la gente escoja, pero ¿vale la pena por un solo partido activar una consulta? María Camila, uno puede estar o no de acuerdo, pero la ley establece esa posibilidad y le da la competencia a los partidos para que en fechas frías, como sería el 26 de octubre, a través de mecanismos democráticos puedan tomar decisiones internas, ya sea para la conformación de listas al Congreso o para la elección de un precandidato presidencial. Obviamente, en momentos de vacas flacas, entender que la registraduría va a tener que desplegar toda su capacidad, invertir más de 200.000 millones de pesos, incluso cuando no hay claridad jurídica frente a la posibilidad de que eso se haga y que sea solo un partido, es una consideración distinta. Pero la ley y la Constitución establecen esa posibilidad y hay que respetarla. Es Gabriel Cifuentes, analista político de aquí de la casa, analizando esta situación que enfrenta el pacto histórico. Gabriel, gracias. Un dato para el cierre: el pacto histórico tiene plazo hasta hoy para definir si ingresa o no a esta consulta para elegir no solo sus listas al Congreso, sino su candidato presidencial. Por ende, habrá desarrollo de esta noticia a lo largo de esta jornada y les estaremos llevando toda la información. 1:23 p.m. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos a esta hora desde el centro de Cali. Estamos originando desde el Boulevard del Río porque Cali se prepara para ser nuevamente la capital mundial de la biodiversidad. Esta que fue la zona verde de la COP16, en este momento se está arreglando, se está engalanando para convertirse en el circuito de la biodiversidad. Lo que están haciendo aquí es arreglar precisamente los stands, los pabellones, todo lo que se va a desarrollar aquí la próxima semana del 29 de septiembre al 5 de octubre, la primera semana de la biodiversidad avalada por la ONU, legado de la COP16, que ubica a Colombia, a Cali, en el referente del cuidado de la biodiversidad y por supuesto en el cuidado del medio ambiente. Mire, serán más de 60.000 las personas que se espera lleguen la siguiente semana a la capital vallecaucana, provenientes de 17 países. Por supuesto se espera una ocupación hotelera del 65% y eso en Cali nos tiene felices, pero además la capital del Valle no solamente está contenta con esta semana de la biodiversidad, sino que también por estos días Cali está en su salsa, porque vibra y goza con la versión número 20 del Festival Mundial de Salsa. Y en el Coliseo del Pueblo está Valentina Gallego para que nos cuente sobre el ambiente a esta hora en el Coliseo, viviendo este patrimonio cultural de la cultura caleña. Valen, buenas tardes.
Stephanie, televidentes, buenas y salseras tardes. Sí, señora, yo los saludo desde el Coliseo de Pueblo, epicentro del Festival Mundial de la Salsa. En este momento ya estamos en la competencia, en la categoría profesionales. Esos jóvenes caleños que han dedicado sus días y sus meses a prepararse para contagiar a la gente de alegría, para mantener el arte vivo, pero sobre todo para tener las tradiciones más vivas que nunca. Esa salsa que nos contagia a todos de alegría. Hemos estado aquí toda la mañana en esta competencia. Incluso tengo que decirles que ya aprendí nuevos pasos como el punta talón, el patacón pisado y la patineta pasos, que espero poner en práctica esta noche. Pero les preparé un informe contándoles cómo estos bailarines se prepararon y cómo está la competencia, porque hay que decir que está muy reñida. Inició la competencia, ya resuenan los tacones en el piso y sobresalen los colores de los trajes de más de 1.600 bailarines que se disputan el primer puesto en cada categoría. De ahí vamos a escoger esos 6 mejores que pasarán a disputar el primero, segundo y tercer puesto el día sábado. Hoy se calificarán 2 categorías, amateur y profesionales. Steven Armero y Lady Gómez llevan 3 años preparándose para dar lo mejor en tarima, pero además para contagiar a la gente de alegría. La clave es mucha disciplina, mucho ensayo para poder lograr estar en un escenario tan bonito como este. El concurso contará con la presentación de orquestas, DJ y shows especiales en los intermedios del certamen. Los participantes estarán dando lo mejor hasta las 7:45 de la noche con el fin de mantener viva la cultura y la esencia caleña. Bueno, porque es un lugar muy emocionante, la verdad, en la que van a ver mucha cultura, mucho amor, mucha tranquilidad, mucha confianza y un lugar perfecto para compartir con amigos y con familia. Es importante por la cultura, para que siga creciendo, se siga expandiendo por el mundo. También por salud, el baile es salud, es felicidad, tranquilidad. Para muchos de estos participantes, el baile les cambió la vida. Estos bailarines, por medio del Festival Mundial de la Salsa, enaltecen el arte y mantienen vivas las tradiciones de la región. Escoger un solo ganador está muy difícil y yo me encuentro con 2 de los jurados internacionales, con Silvio y con Joel. Bienvenido a Noticias Caracol. ¿Qué es lo más importante al momento de calificar tanto talento? Bueno, dependiendo las categorías que tenemos, presentación visual, los trucos, la coreografía, el tiempo sobre todo que tienen que trabajar los bailarines. Unos trucos que por supuesto están increíbles. Joel, has visto mucho talento, pero quiero que hablemos y resaltemos lo más importante del talento caleño, esos bailarines que estás viendo en tarima. Absolutamente, el talento absoluto que tiene la gente de Cali por su pasión, por hacer lo que ama, por demostrar esa energía, esa velocidad en los pies que nos caracteriza siempre aquí en Cali y a nivel mundial. Muchísimas gracias, pues la velocidad en los pies es lo que resaltan y obviamente nosotros esperamos que todos disfruten este festival, pero que sea nuestra capital de la salsa la que sobresalga y por supuesto se lleve el primer puesto. Los dejo porque seguimos disfrutando aquí en el Coliseo del Pueblo. Que así sea, Valentina, gracias. Tenemos Mundial de Salsa, tenemos Semana de la Biodiversidad, todo en torno a ese eje que nos mantiene unidos, que es la cultura, porque sí, la capital del Valle ha pasado días difíciles, pero es la cultura, ese gran aliciente que nos mantiene contentos, que nos mantiene resilientes y que por supuesto nos une. Y hablando de cultura, pues nos acompaña a esta hora Lady Egidio, ella es la secretaria de Cultura de Cali, para hablar precisamente, secretaria, de la agenda cultural que se tiene preparada para la Semana de la Biodiversidad. Buenas tardes y bienvenida. Bueno, estamos, como lo dices, con la cultura de base para tener todos estos momentos, más de 50 eventos vamos a tener en esa Semana de la Biodiversidad con nuestro circuito biodiverso. Estamos conectando con acuerdos con Pasto, donde vamos a unirnos con el Carnaval de Negros y Blancos, seguimos conectados con nuestro Festival Petronio Álvarez, con el Festival Mundial de Salsa, vamos a tener algunos invitados internacionales, vamos a tener circuitos de toda esta tradición, a su vez el 6º concierto contra el racismo y bueno, seguimos trabajando desde la cultura y en esa conexión claramente con la biodiversidad. Secretaria, ¿eso qué le significa a la ciudad vivir tantos eventos culturales en simultánea? Una ciudad que a pesar de los momentos difíciles que ha pasado, se levanta y le dice al mundo, bienvenidos todos a vivir la cultura caleña.
Cali es un distrito cultural, esa base que nos conecta desde las diferencias. Somos multiculturales, estamos en un Festival Mundial de Salsa que desde los barrios, las fundaciones y organizaciones nos siguen diciendo que esa identidad salsera caleña existe y por eso desde el 25 al 28 estamos con esta tradición, 20 años de este festival maravilloso, festival más importante del mundo de salsa. Y yo creo que ese orgullo y esto que nos generó la COP16 ahora con la Semana de la Biodiversidad hace que la capital del Valle siga teniendo ese aliciente, esa resiliencia y trabajando por ese desarrollo social, cultural y económico. Secretaria, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Invitadísimos a Cali porque no paramos con la cultura y vamos hasta el 31 de diciembre. Mejor dicho, la agenda cultural apenas empieza. Pues muy bien, nosotros continuamos hablando también de lo que pasa en el Valle del Cauca, porque la Policía de Carreteras junto con el Ejército Nacional se han articulado para crear los denominados corredores seguros y por supuesto el principal puerto sobre el Pacífico colombiano hace parte de esa ruta de seguridad. María Juliana Reyes nos cuenta cómo se ha preparado este dispositivo. Juliana, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues estos dispositivos conformados tanto por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y también por las tropas del Ejército Nacional, pues estarán desplegados en al menos 6 puntos en la vía que conduce hacia el puerto de Buenaventura. Como ustedes pueden ver, aquí ya se está haciendo el acompañamiento. ¿Cuáles son los motivos? Pues por supuesto, reforzar la seguridad en el departamento del Valle del Cauca, pero muy importante al puerto de Buenaventura que está atravesando por una situación complicada y lo que desean las autoridades es poder devolver la confianza tanto a la población como a los turistas que por supuesto van a acercarse a este destino del Pacífico colombiano, al avistamiento de ballenas y a otro tipo de actividades turísticas que pueden realizar en esta zona. La vía al puerto de Buenaventura es custodiada por las fuerzas militares. Este destino del Pacífico colombiano ha tenido días violentos, sin embargo, las autoridades buscan devolver la confianza a locales y turistas. En Lobo Guerrero tenemos otro punto focalizado que se encuentra en Cisneros y tenemos otro punto focalizado que se encuentra en Córdoba. Todos los pobladores del departamento del Valle del Cauca sientan la seguridad. Aquí están las fuerzas militares, está el Ejército Nacional en compañía con la Policía Nacional para poder garantizar la seguridad de todos sus habitantes. Desde la Gobernación del Valle del Cauca anunciaron que este distrito cuenta con un nuevo dispositivo de seguridad para su zona urbana. La gobernadora ha ordenado estas intervenciones, lo que pretenden lograr incautar armas, drogas y por supuesto también reforzar los controles territoriales. El turismo en Buenaventura aprovecha sus últimos días de avistamiento de ballenas, por lo que el refuerzo busca dar confianza a quienes visitan esta atracción. Están abiertos los canales y los dispositivos las 24 horas. Recordamos el numeral 767 cuando necesiten algún auxilio, alguna situación especial o algo que quieran denunciar. Esa línea está activada las 24 horas, al igual que la línea 123. También continúan con sus corredores seguros en las entradas y salidas de Cali, priorizando la vía al mar y la Panamericana que conecta con el departamento del Cauca. 1:32 p.m, 30 grados centígrados se viven a esta hora en la capital vallecaucana y el que ustedes están viendo aquí es el Puente Ortiz, patrimonio arquitectónico de la capital del Valle, que será sede de la Feria de Negocios Verdes, ese espacio que en este circuito de la biodiversidad se va a propiciar para los emprendedores, para las empresas sostenibles, para que fortalezcan sus ventas. Uno de los eventos más importantes en esta semana de la biodiversidad que arranca el próximo lunes será esa cumbre de mandatarios, encuentro de ciudades y regiones por la biodiversidad, porque no solamente Cali se caracteriza por ser la capital mundial de la biodiversidad, albergando el 40% de los ecosistemas del mundo, sino también por mantener esos legados, esos compromisos que se asumieron el año pasado en el marco de la COP16 y que por supuesto eso nos tiene felices. Nosotros en Noticias Caracol estamos calentando los motores y diciéndoles por supuesto a Namile, Cata y a todos los televidentes, todos los caminos ya conducen a Cali, así que aquí nos vemos. 1:42 p.m. Gracias por seguir con nosotros. Los presidentes de los más altos tribunales del país, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, intervinieron hoy ante los comerciantes en el Congreso de FENALCO, aquí en Medellín. Luisa Polo, ¿qué dijeron los magistrados?
Tatiana, buenas tardes. Los magistrados y también el registrador nacional estuvieron en este panel La esperanza del país desde los poderes públicos. El primero en intervenir fue el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, quien habló de proteger y robustecer al sector privado y les dio este mensaje, que en medio de la adversidad se deben mantener fuertes, y también rindió un homenaje en estos 80 años de consolidado el gremio de los comerciantes en el país. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Corte Constitucional. No hay oposición entre un Estado robusto y un empresariado dinámico. Por el contrario, se potencian mutuamente. La estabilidad de las reglas de juego, la independencia de la justicia y la seguridad jurídica son entonces el suelo fértil sobre el cual prospera la iniciativa privada y se fortalece el mercado. El Estado no puede caminar solo. Por esas razones, Colombia hoy más que nunca necesita consolidar una visión de largo plazo que reconozca al empresariado como un socio estratégico para el desarrollo. Eso no implica expandir de manera indiscriminada el tamaño del Estado, sino asegurar un marco institucional sólido que permita a las empresas cumplir su función social. Y ello exige garantizar seguridad, reglas claras, estabilidad jurídica y acceso al conocimiento e innovación, de modo que la actividad empresarial contribuya efectivamente al bienestar colectivo. El segundo en intervenir fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejero. Él habló y dio sus reflexiones sobre la defensa de la democracia, el futuro de Colombia y las elecciones. En un país democrático no podemos permitir ni que no haya elecciones, ni que las elecciones cambien de tiempo. Tienen un tiempo para ello y en ese tiempo deben practicarse. El presidente del Consejo de Estado, por su parte, habló de la independencia de los jueces y también compartió esa visión que tiene del país. En medio de este clima de incertidumbre y de desafíos, la justicia contenciosa administrativa que represento ha venido cumpliendo un papel fundamental: ser el muro de contención frente a los excesos de poder, mantener el Estado de Derecho y la vigencia de las instituciones democráticas es un presupuesto necesario para que una sociedad avance y se desarrolle en el ámbito de la civilidad. Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, hizo un llamado a estar bien informados en todo el proceso electoral y no caer en las noticias falsas. Así avanza a esta hora el Congreso Nacional de Comerciantes, con mensajes por parte de algunos expresidentes. El expresidente Álvaro Uribe hace algunos minutos estaba en el escenario dando un mensaje por estos 80 años de consolidado el gremio de los comerciantes. Luisa, gracias. Y siguiendo con las altas cortes, poca información, desabastecimiento y el aumento de las tutelas por falta de medicamentos produjeron un nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional, que emitió varias órdenes al Ministerio de Salud. Rocío Franco, ¿qué dijo el alto tribunal? Pues la Corte Constitucional evidenció que es bajo el cumplimiento de varios actores del sistema de salud frente al abastecimiento de medicamentos. La Corte encontró una deuda acumulada que impide el abastecimiento. En ocasiones no se entregan los medicamentos o se abastecen de manera incompleta, trámites represados, ausencia de información real. Quizá la principal medición son las acciones de tutela, que se dispararon desde el 2022. De enero 22 a diciembre del 2023, el incremento fue del 32.46%. Entre el 2023 y diciembre del 2024, el aumento fue de 106%. Y en el primer semestre del 2025, las tutelas llegaron al 59.67%. Ante este panorama, la Corte impartió una serie de órdenes. Primero, al Ministerio de Salud. En 6 meses debe crear un sistema unificado de información o monitoreo de abastecimiento de medicamentos, como una plataforma pública con información que contengan los precios de los medicamentos, tecnología médica, información del INVIMA y los gestores farmacéuticos. También debe dar explicaciones sobre el desabastecimiento, ya que en marzo del 2025 se reportó el desabastecimiento de 9 fármacos y otras fuentes señalan que el desabastecimiento era de 174 medicamentos. Se debe entregar también a la Corte información sobre cuántos son los gestores farmacéuticos que dispensan las 29 EPS que operan en el país.
el monto de la cartera adeudada y cada uno de ellos y desde cuándo están en mora. Esto para hacer un seguimiento de las cantidades que se producen o importan de fármacos que se encuentran en el mercado, para no llegar a la inexistencia de estas tecnologías e identificar los sobrecostos. Un reporte semestral también del número de registros sanitarios represados, priorizados y efectivamente tramitados por la entidad. Un reporte trimestral en el que especifique el nivel de abastecimiento en la nación, en las regiones, los fármacos que se deben monitorear, los que estén en riesgo de desabastecimiento o que estén descontinuados. Rocío, gracias. 1:49, cambiamos de tema porque estamos en la semana de los hábitos de vida saludables. ¿Se sabe cuál es el más frecuente aquí en nuestro país, doctora Fernanda? Tatiana, buenas tardes. Todo parece indicar que el hábito saludable más común entre los colombianos es hacer ejercicio, pero no se me emocionen. Escuchen la cifra, lo practica la mitad de la población. Entonces nos queda mucho por hacer con estas decisiones diarias que se convierten en la mejor o también en la peor medicina para nuestra salud. Miren, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, que es fundamental, podríamos decir que es la madre de todo. El colombiano consume menos de la mitad de lo recomendado de frutas y de vegetales al día. Entonces, invitados a propósito de esta fecha a hacer una autoevaluación. ¿Usted qué hábitos saludables tiene? Comer frutas, verdura. Hacer ejercicio, comer bien. Ninguno. Dormir bien. No como tanta harina ni dulce. Con los hábitos saludables se construye el día a día para lograr una buena salud, evitar enfermedades y así lograr más años de vida. Pero ¿cómo ponerlos en práctica de la mejor manera? Lo primero es comer saludable. ¿Qué es comer saludable? Utilizar más frutas, verduras, ensalada, lo que llamamos comida natural y evitar ultraprocesados, bebidas azucaradas. Hacer 50 minutos o de 30 a 1 hora diaria de actividad física, mínimo 5 días de la semana. ¿Qué hacer? Caminar, trotar, subir y bajar escaleras, bailar, buenas relaciones, pero eso es una cosa, un tema que es de sociabilidad, sé buena gente con los demás y eso te va a generar también salud. Dormir bien, lo ideal es que duermas entre 7 y 8 horas al día. En Colombia, solo el 50% de los colombianos cumple con el tiempo de actividad física diaria recomendada, es decir, que el otro 50% es sedentario, lo cual aumenta el riesgo de diferentes condiciones. Hipertensión arterial. El 30% de la población colombiana es hipertensa. Hablamos de diabetes, el comer mal, el ser obeso por no hacer ejercicio, comer mal, te va a aumentar el riesgo. La obesidad misma, 64% de la población colombiana tiene sobrepeso y obesidad. Por eso es importante hacer cambios pequeños para lograr una mejor salud. ¿Usted a qué se compromete? Me gustaría hacer el propósito de no comer, dejar el pan. Y a dormir bien, no tomar licor, no trasnochar. A dormir mejor, las 8 horas que dicen que debe uno dormir. Se necesitan semanas, meses para crear un hábito. No cojas todos a la vez, comienza de a uno. Comienza a caminar, puede ser 15 a 20 minutos y ve aumentando en tiempo, ve aumentando en días y ve aumentando en intensidad. Alimentación, ve quitando todas esas harinitas y estas que vas haciendo. Dormir bien, bueno, si dormías 6 horas nomás, pero ahora comienza a dormir siquiera 7 horas. Este año, bajo el lema Generación en Movimiento, la Red Colombiana de Actividad Física hace un llamado a todos, sin importar la edad, a reconocer esos malos hábitos y hacer compromisos no solo por más años vividos, sino con mejor calidad. No esperen hasta diciembre, aunque ya está cerquita, para los propósitos saludables. Poco a poco se puede lograr mucho, empezando ya. Y me despido con otro ejemplo. Se estima que el 60% de los colombianos tiene problemas de sueño. Entonces hay que priorizar la salud. No sacrifiquemos ni le restemos importancia a lo que sí es fundamental. Feliz tarde. En los últimos días se conocieron nuevas cifras sobre la caída de los nacimientos en Colombia y la tendencia es preocupante. Aquí les contamos, 2024 fue el año con la cifra más baja de nacimientos desde el inicio de este milenio en Colombia, cerrando con 453.901. Según el DANE, comparado con 2023, la reducción es del 12% y en la última década la disminución en nacimientos corresponde al 31.3%.
El informe indica que las tasas específicas de fecundidad descienden especialmente en mujeres entre 20 y 24 años de edad, comparado con años atrás, cuando ese margen poblacional en el país registraba más embarazos. En los primeros 7 meses de este año se han reportado 243.870 nacimientos, con una reducción del 6.6% comparado con el mismo periodo del año pasado, de 2024, lo que muestra una tendencia a un nuevo registro histórico de disminución de nacimientos. ¿Cuáles son las razones de la baja natalidad? Un fenómeno globalizado que no corresponde solo a Colombia. En este informe les contamos. Los jóvenes responden con seguridad cuando se les pregunta si quieren o no tener hijos. ¿Quisieras tener hijos? No quisiera. ¿Por qué? Porque me parece que termina siendo muy perjudicial. ¿A tus 29 años has pensado en tener hijos? No, ¿Por qué? no sé, creo que primero estaban como mis proyectos, mis cosas. La incertidumbre por la poca estabilidad financiera los lleva a priorizar sus proyectos e intentar primero cumplir sus metas antes de construir una familia. Casi el 47% de la población de Colombia tiene menos de 30 años. Jóvenes que a lo mejor quisieran tener más hijos y que no los tienen porque consideran que no están dadas las condiciones para tener hijos. Tiene que ver con cambios comportamentales de la sociedad colombiana, donde las mujeres, por múltiples razones, han ido empoderándose acerca de lo que quieren hacer. Un informe de la ONU revela que 1 de cada 4 personas duda en tener hijos por la falta de confianza en el futuro. Hoy la mayoría de mujeres solo tiene 1, 2 o ninguno. Presenta oportunidades porque podemos invertir, por ejemplo, en educación de más calidad, podemos invertir también en mayor calidad o mayor oportunidad en el acceso al trabajo. Analistas advierten que la baja natalidad podría golpear especialmente los sistemas pensionales en el mundo y por eso plantean estrategias para enfrentar el reto. Lo importante es tener una conciencia del ahorro y empezar a acumular capital desde lo más temprano en la vida posible. Pequeñas sumas de dinero van a hacer la diferencia. Las cifras del DANE reflejan un cambio drástico y muestran al 2024 como el año más bajo de natalidad en 10 años, 453.091 nacimientos. Y justamente ante la baja tasa de natalidad de Medellín, que se ubica en 1,6%, la Alianza Interinstitucional Medellín ¿Cómo Vamos? Advierte que el crecimiento poblacional en la ciudad en los próximos 10 años solo será del 3%. Una transformación demográfica importante en la capital de los antioqueños fue revelada por el DANE. Según Medellín ¿Cómo Vamos? Con una tasa de natalidad de apenas 1,6%, el crecimiento poblacional, que en la última década fue del 13% en la ciudad, se proyecta a solo un 3% en los próximos 10 años. Los expertos aseguran que este es un panorama que desnuda el envejecimiento de la población. En los últimos 10 años, esa tasa, pues, o esa, digamos, como que la población aumentó en un 13%. En los próximos días va a ser un 3%. O sea, en cómo estamos aumentando esa tasa de natalidad. La redistribución de la población plantea grandes retos para la sostenibilidad social, económica y laboral de la ciudad. Es el mismo porcentaje de personas menores de 12 años y de personas mayores de 60. En 2050 va a ser 28%, o sea, casi que 1 de cada 3 va a ser mayor de 60 y solo un 10% menor de 12 años. Estas serían algunas de las razones. O sea, un estilo de vida más proactivo, más nómada, viajar por el mundo, les gusta vivir más la vida. En Medellín, los hogares que tienen más hijos son los que tienen más necesidades económicas, lo que incrementa el índice de pobreza. Según el DANE, Antioquia encabeza la lista de departamentos con más nacimientos registrados en el último año, con 52.171 casos, y la cifra de mortalidad en la región es de 5,6 por cada 1.000 habitantes. El Mundo Hoy nos trae el clamor de la familia del hombre que murió en un parque de atracciones de Florida tras subirse a una montaña rusa.
una hazaña en las heladas cimas del monte Everest y el júbilo en Chile por un desierto florido. Iniciamos en Orlando, Estados Unidos, donde la familia de Kevin Rodríguez Zavala, el puertorriqueño que murió tras subir a una montaña rusa, exige respuestas. Acompañados de su abogado, reclaman transparencia sobre las circunstancias de su fallecimiento. Kevin Rodríguez, quien usaba silla de ruedas debido a una condición en la médula espinal, había pasado el día en varias atracciones del parque Epic Universe junto a su novia. Según sus familiares, había guardado para el final la nueva montaña rusa Stardust Racers, pero al terminar el recorrido quedó inconsciente. Con inmenso dolor por su pérdida, ahora exigen transparencia en la investigación. Doy gracias a Dios por la increíble persona que era y cuánto lo extrañaremos. Compartimos y hacíamos todo juntos, incluso nuestros cumpleaños. Simplemente no quiero que esto le pase a nadie más. Y era un ángel, todo el mundo lo quiere, lo quería, lo quiere y estamos devastados por lo que le ha pasado a mi hijo. Un hijo que era, como decía él, un freak de los parques temáticos. El abogado de la familia explica que Kevin iba en la primera fila. La autopsia reveló que murió por múltiples traumatismos y la causa fue catalogada como un accidente. La familia insiste en que su discapacidad nunca fue impedimento para disfrutar de los parques. El traumatismo contundente múltiple se produjo al golpearse contra el metal de la atracción. Eso fue lo que mató a Kevin. Así que intentar sugerir que fue su culpa es ofensivo. Los abogados exigen a Universal todos los videos de seguridad, así como los reportes de mantenimiento e inspecciones de la atracción, que permanece cerrada mientras avanza la investigación. Un esquiador y montañista polaco hizo historia en el Everest. De la mano de su equipo logró una hazaña que nadie había conseguido: bajar esquiando la montaña más alta del mundo sin asistencia de oxígeno. Él es Andrei Bargiel, un alpinista en toda la dimensión de la palabra, montañista, escalador y esquiador, que logró lo impensable. Ya era una hazaña enorme escalar el monte Everest de más de 8.800 metros de altura, pero bajar esquiando esas laderas heladas y sin oxígeno suplementario era una proeza que desafía todo lo alcanzado en el montañismo extremo. Una travesía que duró 4 días, 4 horas y 15 minutos. Esta subida de aquí fue difícil porque el mayor desafío era la altitud. Luego de subir por cerca de 16 horas en la llamada zona de la muerte, donde hay muy poca concentración de oxígeno, se puso sus esquís y descendió por el Collado Sur. Al anochecer, alcanzó el segundo campamento, donde pasó la noche. Era el plan, dormir en el segundo campamento para tener buenas condiciones en el glaciar al día siguiente. Era la única oportunidad de descender la cascada de hielo con esquís. Las condiciones aquí eran excelentes, lo que nos permitió descender hasta el punto más bajo posible del glaciar. Bargiel no estaba solo. Un equipo de soporte con médicos, fisioterapeutas, guías y hasta un jefe de seguridad iba cuidándolo. Logró escalar el Everest en otoño, llegar desde el campo 4 hasta la cima en nieve profunda y luego esquió sin oxígeno suplementario. El polaco ya tenía una gran marca. En 2023 se convirtió en el primero en escalar y esquiar todos los picos de 8.000 metros del K2, como se conoce a la cordillera del Karakorum. Y ahora, al completar el ascenso y descenso completo del Everest con esquís y sin oxígeno suplementario, se ubica en un pedestal difícil de alcanzar. Los chilenos están de plácemes por la llegada de un fenómeno natural tan bello como escaso: el desierto florido. Una extraña coincidencia de condiciones naturales que convierten las arenas del Atacama en un gran tapete de flores. Ya se están asomando las primeras floraciones y los expertos estiman que en las próximas semanas el desierto estará más o menos así, en su máximo esplendor. ¿Cómo ocurre? Las semillas permanecen ocultas bajo la arena y una combinación de lluvia, humedad y frío las activa, las despierta. Y este 2025, las lluvias inusuales que han caído sobre el norte de Chile hacen prever que será aún más extraordinario. Hermosísimo, Margarita, gracias. Pero hay belleza también en nuestro país. En la cordillera oriental fue descubierta una nueva especie de orquídea. Pese a este hallazgo, expertos desde ya advierten que está en peligro de extinción por la pérdida y fragmentación de su hábitat. Esta joya fue descubierta recientemente en el departamento de Boyacá, en la serranía El Peligro.
Se trata de una nueva especie de orquídea nombrada Pleurophalis moniquirensis en honor al municipio de Moniquirá. Esto es una invitación que nos hizo algunos miembros de la comunidad de Moniquirá con el fin de que ellos pudieran conocer qué especies o cuál es la diversidad del municipio. Según Mario Sierra, licenciado en Ciencias Naturales, quien ha documentado más de 23 especies de orquídeas nuevas en Colombia en los últimos 4 años, el descubrimiento y la educación ambiental sobre la biodiversidad del territorio ha hecho que sus habitantes se empoderen. Para nosotros significa un motivo de orgullo, lo que demanda es un gran compromiso. Esta nueva orquídea ya enfrenta amenazas. Según Mario Sierra, solo se han encontrado 57 individuos adultos en un área reducida. Por ejemplo, la planta se encuentra muy poco y los espacios donde habita está sometida a deforestación continua. También la comunidad encontró que se está comercializando ilegalmente en algunos viveros de la zona, y a esto sumamos también que en ese sector hay intenciones de explotaciones mineras. Más allá del ámbito científico, este hallazgo se ha convertido en un emblema de defensa y orgullo comunitario. La ONG Cabildo Verde de Moniquirá lidera las acciones para asegurar su conservación. Cabildo Verde debe garantizar en todo su territorio que esta maravillosa orquídea se preserve, que no sea atacada por la minería. Colombia alberga más de 4.300 especies de orquídeas. Sin embargo, muchas enfrentan la fragmentación de su hábitat. Es la paradoja de un país megadiverso que concentra cerca del 15% de las orquídeas del mundo, mientras sus ecosistemas sufren una presión creciente. Y llegamos a la hora de los Titanes Caracol, el espacio que busca exaltar a esos colombianos que construyen país a través de sus buenas acciones y por los cuales usted puede votar registrándose en nuestra página www.titanescaracol.com. Hoy presentamos a nuestro quinto y último nominado en la categoría de educación. Se trata de Oscar Parra, un profesor de literatura y arte que hace 25 años dejó su natal Aracataca para llevar a La Guajira la oportunidad de ser un territorio visto y atendido en una de sus múltiples necesidades, la educación de niños y jóvenes. Hasta las rancherías de las comunidades Guayú en Riohacha llega todos los días con su maleta literaria cargada de libros, juegos y sueños. Titanes Caracol, hacer el bien marca la diferencia. Cuando yo llegué a este territorio encontré que algunos niños no tenían libros en la mano. Aprendí a escribir gracias a la literatura. He aprendido a bailar, a leer, a decir poesías. Mi nombre es Oscar Parra Barrio y a través de mi iniciativa Filgua, contando desde la ruralidad, acerco la literatura a los rincones más lejanos de La Guajira para que más niños, niñas y jóvenes puedan contar sus propias historias. La Guajira es uno de los departamentos con menos índice de lectura en el país. Hacemos talleres con los niños. Nosotros vamos transitando los pueblos, las veredas, las rancherías y vamos de letra en letra. Contribuye a que se puedan desarrollar habilidades de lectura y escritura en los estudiantes. Todos con nuestros ojitos cerrados vamos a acariciar nuestro rostro. Cuando yo sea grande, me gustaría escribir sobre mi comunidad. Nosotras conocimos al profesor Oscar a los 7 años y ya tenemos 13 años y hemos aprendido mucho en la lectura en general. Y hemos viajado a muchas partes, sobre todo a la ranchería de La Guajira. Allá enseñamos a los niños más pequeños sobre expresarse más sobre la poesía y la literatura. El proyecto ha beneficiado a más de 2.000 niños al año, visitando más de 25 comunidades entre colegios, rancherías, barrios. Esta iniciativa se financia con algunos apoyos de algunas entidades, pero principalmente de la Fundación Leer, Pensar y Escribir. Lo quisimos financiar porque la lectura y la escritura en La Guajira no se ven. Tengo 2 sueños, uno rural y que esta maleta rodante que me acompaña durante todos estos caminos se convierta más adelante en una biblioteca itinerante.
un bus lleno de historia, lleno de libros, pero en lo urbano sueño con que los niños también de la ciudad tengan la oportunidad de tener una academia como la Casa del Arte para que puedan transformar sus vidas. Y Óscar Parra, podríamos decir que es un gran hombre que ha venido a sembrar arte, cultura literaria en La Guajira. Es un sembrador de esperanza. Con su iniciativa Filgua, Óscar Parra le permite a todo un departamento ser visible y demostrar que con liderazgo, transparencia y un profundo sentido social se puede transformar la vida de comunidades enteras. Titanes Caracol, hacer el bien marca la diferencia. 3:13 de la tarde, mucha atención. La acompañante con la que se vio al artista B. King días antes de su desaparición fue detenida en México. La actriz venezolana Angie Miller, que había sido reportada como desaparecida, fue detenida desde el 23 de septiembre, según un documento del Registro Nacional de Detenciones de México, y está siendo investigada por una posible participación en el doble asesinato de los músicos colombianos B. King y el DJ Regio Clown. Reflexionó. Mucha atención, que hasta ahora es noticia en Antioquia la captura del presunto asesino del radiólogo Ricardo León Cuartas Urrego, de 68 años de edad, en el municipio de Frontino, occidente del departamento. Según las versiones preliminares, el acusado llegó alterado al hospital María Antonia Toro de Elejalde y con arma blanca intimidó a varias personas. Luego salió y atentó contra el carro del especialista, por lo que al momento de hacerle el reclamo lo agredió y terminó quitándole la vida. El hospital decidió no prestar servicios ambulatorios ni consultas externas en el día de hoy, debido a lo que han llamado un luto institucional. A esta hora es noticia una emergencia vial en la vía de la Soberanía que conecta a norte de Santander con Arauca. Un derrumbe de lodo y rocas se registró en el sector conocido como Paso de las Canoas, en el punto de referencia 114+800, luego de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. El tránsito permanece restringido, afectando el paso de mercancías, en especial productos agrícolas y ganado que provienen de Arauca, considerada la despensa del oriente del país. Las autoridades viales confirmaron que el personal del Instituto Nacional de Vías ya adelantan trabajos de recuperación para restablecer el paso y normalizar la movilidad en esta importante conexión regional. A esta hora, la noticia en el Bagre, Antioquia, son las inundaciones que deja el desbordamiento del río Nechí por cuenta de las lluvias que han caído en las últimas horas. Y es que las afectaciones ya se concentran en por lo menos 5 sectores del casco urbano del municipio. La Personería Municipal hace un llamado a las autoridades, tanto locales, regionales como nacionales, a atender la situación de las familias, porque cada vez que aumentan las lluvias, se presentan damnificados por cuenta de las inundaciones. En las últimas horas, las autoridades de Caldas desarticularon una banda delincuencial dedicada al robo de mercancía en los vehículos de carga pesada en la vía que de Honda, en Tolima, conduce a Puerto Boyacá. Esta era la forma en que los conocidos como los corredores operaban, bajando la mercancía de tractomulas y camiones sin que los conductores de estos vehículos se percataran. Lo que hacían estas personas era subirse en la parte de arriba del vehículo, romper las carpas y sacar los elementos. Posteriormente, un vehículo atrás venía recogiendo toda la mercancía y se distribuía para luego venderla. Las pérdidas que generó esta estructura delincuencial con los robos que realizaban ascienden durante 2025 a los 2.000 millones de pesos. El proceso para dar con el paradero de la banda duró un año. En el momento del operativo se realizaron 20 allanamientos y la captura de 24 personas. Aquí capturamos al líder de este grupo delincuencial, alias Memo. También capturamos alias Zarco, que era quien perfilaba los vehículos que hacían su tránsito por el departamento. Alias Zarco era el encargado de dar las órdenes para que más adelante otros integrantes de la banda ubicaran los vehículos y hurtaran todo tipo de elementos que llevaban estos automotores. Quiere decir que todo tipo de productos, entonces desde llantas de tractores, de camiones, elementos para el D1, logramos recuperar elementos del D1, electrodomésticos, textiles. Estas personas ya están judicializadas por el delito de hurto y concierto para delinquir y están a disposición de la Fiscalía con medida intramural.
La fuerza de las regiones. En este caso, Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, tiene la convicción de que la construcción de Colombia tiene que hacerse justamente desde allí, desde la descentralización. Gracias por estar en Yo Me Creo, presidente Aníbal Gaviria. ¿Por qué esta vez? ¿Por qué llegó el momento? Porque llegó el momento de las regiones y de que las regiones le den verdaderamente la transformación a Colombia que se esperaba y que muchos esperaban en este gobierno y que nunca llegó. El cambio. Y el cambio es pasar de más de 100 años de centralismo a una verdadera descentralización. Se considera que los ciudadanos reciben mucho más cerca la acción de los alcaldes, de los gobernadores, porque tiene que ver con lo suyo, porque hay un sentido de pertenencia. ¿Cómo trasladar eso al nivel nacional? Lo que nosotros queremos es un Estado más eficiente, que funcione mejor. Y funciona mucho mejor y es menos desproporcionado un Estado con una cabeza central como el actual, que es completamente deforme, una cosa más equilibrada. Entonces, como tú lo dices, el alcalde del municipio conoce el municipio, conoce sus gentes, conoce la problemática, pero también conoce las soluciones. Entonces no puede ser que los 1.104 alcaldes de Colombia tengan que estar viniendo todas las semanas a Bogotá a pedir para una carretera, a pedir para un centro de salud. No, eso no tiene el menor sentido. Tiene que haber una descentralización fiscal, como ya lo hubo en el campo político, donde se pasó de la designación por el presidente de los gobernadores y los alcaldes hace 35 o 40 años a una verdadera descentralización fiscal, en donde los municipios cuenten con recursos y los departamentos también para abordar las temáticas locales y regionales. Y justamente con ese diagnóstico, ¿cómo ejercer la presidencia entonces? ¿Qué es lo que haría la diferencia entre ustedes, los mandatarios que están en esta fuerza de las regiones? Por ejemplo, la seguridad. Entonces, mire, es que lo que ha pasado es al revés. Han llegado 15, 20 presidentes hablando de la descentralización y la autonomía, llevando ese discurso a las regiones para ganar el voto de las regiones, y cuando llegan son los más centralistas de la historia, como el actual presidente, que no solo es centralista, sino que llega al punto de chantajear a los gobiernos locales y a los gobiernos departamentales, a muchos, para decirles, si ustedes no están con el gobierno, entonces la plata no va. Eso es absolutamente injusto y eso es absolutamente, yo diría que ilegal. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Cuál es el diagnóstico del país del 2025 que va a trasegar esta campaña hacia la presidencia? Yo quiero ser el presidente que una a los colombianos, pero no lo hablo únicamente en etéreo. Es que en Antioquia y en Medellín esa ha sido mi forma de gobernar. Yo con orgullo puedo decir, llamen a los 125 alcaldes de mi primer gobierno, llame a los 125 alcaldes del segundo gobierno, a ver si Aníbal Gaviria fue sectario, a ver si Aníbal Gaviria tuvo algún espejo retrovisor. Con todos trabajé y el 7 de agosto convoco el Gran Acuerdo Nacional con el Congreso, con los alcaldes y los gobernadores, con las altas cortes, con los empresarios, con la academia, con los trabajadores, con los ciudadanos. Una de las principales funciones de un presidente es unir y convocar, y esas dos van juntas. ¿Cuál sería la esencia del acuerdo nacional? ¿Cuál es el punto que tiene que tener necesariamente un acuerdo nacional? Es relativamente simple y hasta muy histórico. Es ponernos de acuerdo en lo fundamental. Entonces, lo primero, la unidad. Con esa unidad, la convergencia en la defensa y en la consolidación y fortalecimiento de las instituciones. Y los otros 3 puntos, clarísimos y contundentes. Acuerdo nacional para luchar contra la violencia, acuerdo nacional para luchar contra la desigualdad y acuerdo nacional para luchar contra la corrupción. 321, en otros temas, del amor al deporte nació un proyecto que hoy transforma las vidas de más de 300 niños y jóvenes en Santa Marta. Allí un entrenador de voleibol crea inclusión y además brinda oportunidades a través del juego, inculcando disciplina, valores y esperanza. Hola, soy Luis Carlos Ibargüen y esta es mi historia. Luis Carlos enfoca su esfuerzo en más de 300 niñas y jóvenes que dedican sus tardes a prepararse como voleibolistas. Lo comencé haciendo por un tema de amor al deporte y así es como comienzo a tocar las puertas y esos niños de escasos recursos a empezar a vincularlos a este proyecto. Nos ha ayudado a progresar en el deporte, a crecer como personas, nos ha brindado su apoyo. Luis Carlos, ¿cuál es ese punto de conexión emocional que tiene toda esta labor social que haces entre el deporte y toda tu familia? Ellos fueron
el motivo de que todo esto se diera a cabo. Me siento la mamá orgullosa porque ahí está él sacando muchos niños adelante a través del deporte. Resalta los valores fundamentales para poder progresar, para poder mejorar, para ser una familia conjunta. Su corazón de entrenador se dividió al nacer su hijo diagnosticado con autismo. Por esa razón, Luisca, como lo llaman con cariño, apunta a la inclusión de niños diagnosticados. Es allí donde empiezo el tema de los estudios para ver de qué manera podemos empezar a crear inclusión a través de nuestra escuela y pues en esta disciplina que es el voleibol. Por su liderazgo con el que estos niños y jóvenes pasan sus tardes construyendo un mejor futuro, Luis Carlos Ibargüen es un colombiano que hace historia. Tras 23, en su primera exposición individual en Colombia, el reconocido artista geométrico venezolano Carlos Medina presenta su exposición geométrica Invisible. David Molina recorrió esta muestra en la tradicional Galería Alonso Garcés y charló con el artista. Como levitando en una constelación de geometrías que por fin tienen un orden en el vacío, la instalación artística de Carlos Medina desafía todo concepto antes concebido de la luz, el espacio y la materia, creando puentes entre un arte que tiene mucho de ciencia y viceversa. Se hizo visible gracias al telescopio japonés, super telescopio japonés, y lograron ver por primera vez fotografías de lo que era un neutrino. Yo me imaginaba que era una esfera. Descubrí que era un elemento fantasma, que era esa energía que nos bañaba todos los días a la Tierra, que salía del Sol. Para este vanguardista de la geometría abstracta en Latinoamérica, su trabajo es el resultado de más de 5 décadas de estudiar este concepto. La naturaleza es vital para la obra de Medina. Yo geometrizo la naturaleza. Tengo una serie de hojas que son sencillamente un círculo convertido en hoja. Tengo columnas, como los árboles, ¿verdad? O sea, he hecho toda una relación, las gotas. Las piezas de esta exposición vienen de Estados Unidos, Francia y Venezuela. Carlos Medina, que actualmente vive en Francia, logró exponer en la aclamada galería parisina Denis René, que fue responsable de dar a conocer a personalidades del mundo artístico abstracto como Víctor Vasarely. Esta galería emblemática de París, emblemática del cinetismo, de la geometría, era una visita obligada. Ahí vi al maestro Carlos Medina y me dije, este artista hay que mirar las posibilidades de conocerlo y llegar y la posibilidad de mostrarlo en Colombia. Hasta finales de octubre estará expuesta la obra de Carlos Medina, este grande del arte geométrico abstracto en América y el mundo. Veamos qué tendremos en Noticias Caracol en Vivo, nuestra señal digital. Hola, Luisa. Cata, buenas tardes. Vamos a desarrollar entonces, tendremos los detalles en Noticias Caracol en Vivo de la captura ya oficial que realiza México a la actriz venezolana Angie Miller, conocida de los actores, de los artistas más bien colombianos, Bikin y DJ Regio Clown. Recordemos que esta captura, aseguran las autoridades de México, se da por la presunta participación de la actriz venezolana en el asesinato de los dos artistas colombianos. Detalles en segundos en Noticias Caracol en Vivo. También hablaremos de la política o de más bien la película del pacto histórico. ¿Irá o no irá a consulta para los presidenciales? Entre tanto, el presidente de la República ha dicho que la consulta tiene que hacerse, pero al parecer el partido ha tomado otra decisión. El análisis y el desarrollo de esta, una de las noticias políticas más importantes del momento en nuestra emisión. Y por último, un nuevo capítulo de Perspectiva Mundial. Vamos a analizar allí con María Emma Mejía y también con nuestra directora internacional Margarita los temas que se trataron en la Asamblea General de la ONU, hoy en su cuarto día, cuando también estuvo allí la participación de Netanyahu como representante de Israel. Esto y mucho más ya en minutos en Noticias Caracol en Vivo. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado con un trasteo extremo que le ha dado alas a nuestro primer protagonista, un trabajador que se ha tomado muy a pecho eso de que hay que ponerle empeño a todo lo que se hace. Ya verán por qué. Esta mudanza parecía una misión fácil, pero la ley de gravitación universal hizo lo suyo.
El peso de la secadora pudo más que el del trabajador, que sin pensar en el riesgo se aferró a la cuerda y salvó al electrodoméstico del colapso. Un trasteo que en un parpadeo se convirtió en deporte extremo, con un joven al que la secadora le dio alas y que aplicó sin querer queriendo el principio de equilibrio en 2 masas. Por fortuna, nadie salió herido, ni este acrobático trabajador ni la secadora, ambos invictos y listos para una nueva misión. De trasteos a paseos extremos, como el que vivió una pareja al ver cómo un oso intentó abrir la puerta de su cabaña. El animal sabía lo que hacía. Con lo que no contaba era que la familia había cerrado con llave por mera precaución. Y miren ustedes, seguro mató a confianza. Ocurrió en Gatlinburg, Tennessee, Estados Unidos. Y bueno, querido mamífero con garras, otra vez será. Y para encender la chispa, pero de la vida, llegan a lo más trinado estos bomberos holandeses, que calientan el preámbulo de un fin de semana cargado de diversión, como también lo hacen el Pollo Pelusa y su combo de estrellas. Con el flow de un septiembre que está a punto de llegar a su fin, la invitación es a dejarse llevar y alborotar las plumas hoy viernes. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, y el de Ana Mile y por supuesto de mi querida Cata también, porque se ven relucientes, se nota que tienen planes para esta noche. A ustedes, queridos televidentes, que tengan un maravilloso fin de semana en compañía de esta su casa, Noticias Caracol. Hasta pronto. ¿Qué prefiere, la gallina o el bombero? El bombero también. Bueno, aquí estamos a punto de bailar a las 3:27 de la tarde. Gracias, Clau. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quieren seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar con Luisa a partir de este momento, la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Chao.